Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el tema de cortes. Los cortes en dibujo técnico son muy útiles porque nos permiten representar esas partes difíciles de apreciar en los objetos, partes que no podríamos distinguir fácilmente con isométricos ni con ninguna otra técnica de vistas o perspectivas. En esos casos, pues las piezas se representan cortadas. No se trata de secciones, sino de cortes reales en las piezas. Y bueno, un requisito importante de la representación de piezas cortadas es que estas piezas, en la zona donde se haya practicado el corte, es necesario colocar un achurado característico asociado al tipo de material. Y junto con este corte también será importante utilizar alguna vista en donde se señale el plano de corte y también un par de flechas con literales para indicar la perspectiva del observador. Entonces, aquí tenemos un objeto, el cual va a ser cortado. Y bueno, pues acompañando al objeto aparece un plano de corte y también un par de flechas que nos indican la posición de un observador. Entonces el observador verá solo una porción del objeto cortado. Para esto necesitamos una vista. Y bueno, este mismo objeto nosotros lo representaremos considerando que la zona que ha sido cortada se deberá de achurar. Un achurado de línea fina rodeado por línea gruesa. Y bueno, aquí tendríamos nosotros nuestra vista, la vista elegida, para poder representar el plano de corte. Este es el plano de corte y al plano de corte le acompañan flechas, un par de flechas con literales para indicar la posición del observador. Y entonces, esta sería la vista de corte. Nótese cómo el observador puede apreciar desde esta perspectiva a la pieza, indicando pues la parte maciza con el achurado. No confundir la vista de corte con la vista de sección. Esto sería la vista de sección. En la sección únicamente se coloca la parte que ha sido cortada. No se indica absolutamente nada para la zona de vacío. En cambio, en el corte sí, es el dibujo de la pieza cortada, es un corte real. Y bueno, el primer caso que vamos a estudiar es el corte por un plano. Este permite la representación de cualquier plano interno de corte de un objeto. Este plano puede estar constituido por uno o varios planos. No es nada más la representación de un plano, pueden ser varios. Y estos planos pues van a atravesar completamente la pieza. Bueno, pues aquí tenemos el plano de corte. Este es un solo plano de corte. Y se puede apreciar cómo el plano de corte está intersectando completamente la pieza. De este plano de corte tenemos que elegir la perspectiva del observador. Un observador en esa posición pues va a tener una apreciación muy particular. Elegimos entonces la vista, que en este caso es la vista frontal. Aquí aparece. Y aparece también representado el plano de corte, pero en la vista. Es este mismo plano de corte visto con respecto a la vista. Y estas dos flechas, la AA, son la perspectiva del observador. Entonces el observador se va a colocar en esta posición. Y cuando nosotros cortamos con este plano, pues tenemos que separar las dos mitades. Si separamos las dos mitades, ¿qué va a ver el observador? Bueno, el observador va a ver solamente esta mitad. Al retirar la mitad, lo que él va a ver es esta parte. Y aquí tenemos el achurado característico que nos indica dónde la pieza es maciza y la zona vacía que nos indica pues que la pieza está hueca. ¿Ok? Si esto fuera una sección, pues no aparecerían estas dos líneas aquí. El siguiente caso es el corte por planos concurrentes. Un plano concurrente es un plano que es intersectado por otro. Y en este caso, pues este tipo de representaciones se hace cuando es necesario hacer un
plano de corte formado por dos planos que se intersectan entre sí. En este caso, aquí tenemos nuestro objeto en vista frontal. Ponemos solamente la vista frontal y bueno, si nosotros representáramos al objeto desde la perspectiva de la primera A, al retirar esta pequeña parte que está aquí, si lo separamos, un observador viendo desde la primera A, la A horizontal, vería el objeto de esta manera. Ve esta parte maciza, ve la zona hueca y desde esta perspectiva A, alguien que está viendo desde aquí hacia la izquierda, pues vería esta zona sin ser afectada, sin corte. Bueno, sin embargo, para optimizar la observación de este objeto cortado, en el caso de planos concurrentes, dos planos que se intersectan entre sí, es común que nosotros tomemos la vista desde la perspectiva de esta primera A, que es la horizontal, y tomemos también la vista desde la A vertical, y lo que vería una persona hacia la A vertical lo ponemos en la parte superior, es decir, desplazamos este plano de corte hacia arriba 90 grados y entonces lo veríamos así. Este en realidad es un corte concurrente correcto. Este que está aquí no es un corte concurrente. Es un corte a la mitad o al cuartito, pero no es un corte concurrente. Para que sea un verdadero corte concurrente, nosotros tenemos que abatir este plano y colocarlo de manera que los dos planos se vean como si fuera uno solo. Esa es la salvedad del corte por planos concurrentes. Bueno, por lo tanto, ese sería incorrecto si lo quisiéramos considerar como concurrente. Ahora, el siguiente caso es el corte por planos paralelos. Y es el caso donde nosotros podemos apreciar de manera clara, con una mayor cantidad de fidelidad, en una sola vista, una representación en donde se han hecho varios cortes. Aquí tenemos una pieza la cual será cortada siguiendo una trayectoria que nos va a generar tres planos. Pero de esos tres, de acuerdo a la perspectiva del observador, miren, aquí está el primer plano, segundo plano, tercer plano. La sumatoria de los tres hacen el plano de corte AA. Entonces, corte 1, corte 2 y corte 3. Pero desde esta perspectiva, si nosotros dibujáramos la pieza al separarla una vez cortada, solo podríamos ver como material cortado, como corte, esta zona que está aquí. Aquí está, miren, la primera parte. La zona hueca se vería, esta zona hueca se ve vacío, sin achurar. Y hay una pequeña porción aquí que se corta y el plano cambia a 90 grados. Desde la perspectiva del observador, este plano de corte que está a 90 grados o vertical sería inapreciable desde esta perspectiva del observador. De hecho, no se ve, así que no cuenta. Realmente lo que vemos es esta porción de plano aquí encimada con esta otra. Y el resto de la apreciación, pues es este corte que tenemos aquí. Por lo tanto, los planos paralelos son el primero y el tercero, y son los que apreciamos en esta vista de corte. El siguiente caso es el corte por planos sucesivos. Y aquí también tenemos una pieza que al ser cortada es pues cortada por tres planos y los planos son sucesivos. Aquí el detalle es que el plano número 2, el plano del medio, de acuerdo a esta perspectiva del observador, cuando nosotros representamos la vista del corte, sí se puede apreciar. Ojo, porque desde esta perspectiva tanto el plano horizontal como el plano inclinado son observables. Entonces decimos que son planos sucesivos cuando uno de los planos pues no está o no es paralelo con el plano de la perspectiva del observador. Si el plano es paralelo a la perspectiva del observador, entonces estaríamos en el caso anterior. Y aquí está el primer plano, que es este que tenemos aquí. Este sería el plano número 3. Y en medio tendríamos el plano número 2. Bueno, el siguiente caso es el semicorte o corte al cuarto.
este se va a utilizar principalmente en piezas simétricas. Y bueno, pues aquí lo que nosotros vamos a representar es una vista. En este caso puede ser una vista frontal o lateral, es indistinto porque hay una simetría bastante abundante aquí. Y bueno, es común representar solamente una porción, un semicorte de la pieza. Entonces, en este semicorte, pues dejamos una porción de la pieza como si la viéramos solamente en la vista, y la otra la vemos cortada. Aquí no se vale colocar líneas de corte, líneas ocultas. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo hacia el interior de la pieza en la zona del corte, del semicorte. Es importante agregar que aquí no se utilizan las flechas con las literales para indicar el plano de corte. Podemos prescindir de ellas. En cambio acá, en el medio corte, pues sí ocupamos indicar nosotros el plano de corte, indicando la perspectiva del observador, pero en este caso sí podemos darnos el lujo de dibujar una porción nada más de la pieza cortada, sin tener que dibujar toda la pieza completa. Entonces, a diferencia del caso anterior, pues sí se requiere el plano de corte y se requieren las flechas para cortar, pero podemos darnos el lujo de dibujar una parte nada más como pieza cortada. El corte por mordedura es muy útil cuando nosotros queremos hacer o queremos mostrar porciones internas de piezas sin comprometernos con planos. Sí, es decir, sin tener que hacer vistas para poder referenciar un plano. Ya ven que en los casos anteriores se ponía la vista y luego después para que apareciera el plano de corte y las flechas, y luego después se ponía la vista del corte. No, aquí no. Aquí agarramos el objeto. Si el objeto lo quisiéramos ver en vista superior o en vista lateral, pues no podríamos apreciar completamente el interior. Miren, aquí lo podemos evidenciar en este corte físico de la pieza. Al hacer un corte físico de la pieza, pues podemos ver que estos patrones difícilmente pueden ser apreciados con alguna técnica de visualización. Sería muy complicado que al verla por debajo pudiéramos notar tan siquiera la profundidad que tiene aquí. Entonces, en este caso, la simplicidad de esta técnica nos permite que en una sola representación nosotros llevemos a cabo una mordedura, como si fuera la mordida de un tiburón que arranca un pedazo de la pieza. Y bueno, pues señalamos en esa mordedura cómo es que está constituida la pieza. Hay que suponer que el tiburón le mordió hasta una mitad perfecta, ¿no? Esa sería la única salvedad aquí. Y bueno, pues sí se requiere aislar perfectamente la zona para poder separar lo que queremos apreciar desde la parte interior. Si se fijan, pues es una representación muy simple y muy útil. La siguiente consideración que debemos hacer nosotros es que en los cortes de refuerzos o nervaduras, en piezas macizas, nosotros vamos a elegir siempre el plano principal y nunca se va a cortar por un plano paralelo al plano principal, siempre es por el plano principal. Entonces ahí tendríamos la pieza dividida a la mitad por el plano principal. Elegimos la vista superior para indicar el plano de corte, que iría por la mitad. Y bueno, aquí está nuestra vista de corte, pero fíjense bien que la parte correspondiente al refuerzo de la nervadura no se achura. En el caso de los refuerzos nunca vamos a poner achurado en esta parte. La siguiente consideración está asociado a las técnicas de rayado que vamos a utilizar nosotros. Estas técnicas de rayado pues tienen una serie de reglas. La primera regla es que cuando nosotros hagamos un rayado a una pieza, si por alguna razón giráramos la pieza, el rayado tiene que girar con él. Aquí, por ejemplo, este cuadro giró una cierta cantidad de grados. Bueno, pues el rayado también giró con él. Igual también este elipse giró una cierta cantidad de grados y se llevó también el rayado. Normalmente el rayado para materiales ferrosos pues es el ANSI 31, siempre va a 45 grados, ¿no? Luego también cuando nos encontremos con la definición de las posibles variantes de un mismo patrón de rayado,
Hay que tomar en cuenta que la separación entre las rayas no debe de ser inferior a 0.7 milímetros ni superior a 3 milímetros, esto en la vista de papel. Claro, en los softwares de CAD, pues el software se ajusta solo, ¿no? La siguiente consideración para estas reglas es que en las piezas de gran tamaño, donde la superficie es muy grande, es permisivo o es posible colocar achurados solamente en la zona interior cercana a la frontera. Se permite o se vale rayar parcialmente las zonas que son muy grandes. La regla número 4 nos dice que cuando nosotros hagamos cortes de mordeduras, la mordedura nunca deba de coincidir con una arista. Aquí se puede ver que la mordedura está aledaña a ninguna arista. Esta es la forma correcta de colocar una mordedura. Nunca la pondríamos aquí arriba la mordedura, siempre la ponemos de este lado. Bueno, del lado donde no se tiene arista, mejor dicho. Y bueno, en el caso de que tengamos que rayar diferentes zonas de una misma pieza, pues el rayado siempre deberá guardar la misma inclinación y la misma separación entre rayas. Es importante que estos rayados, que son los cortes de una misma pieza, sean iguales. Y aquí tenemos otro ejemplo donde hay dos mordeduras, pero como las mordeduras son la misma pieza, comparten el mismo rayado. La regla número 6 dice que en las piezas afectadas por planos paralelos, aquí tenemos uno y dos planos que son paralelos entre sí, con un plano intermedio, entonces serían 1 y 2 y 3 cortes, corte 1, corte 2 y corte 3, pero se considera un solo plano de corte y es la sumatoria de los tres, desde A hasta A. En este caso sí se vale, cuando hagamos la representación, poner un pequeño desfasamiento en el patrón de rayado, esto para ilustrar y dar más significado al dibujo. Por ejemplo, aquí podemos apreciar nosotros que tenemos el primer plano de corte en esta pieza y lo representaríamos así. El observador desde A lo vería así. Esta es la zona hueca, pues aparece aquí como sin achurar, y hacia abajo de la zona hueca, abajo de la pieza, pues hay material. Y el segundo, o sea, esto es desprendiendo esta parte, ¿no? Se quita esta parte y esto es lo que se ve nada más. El segundo corte se vería así. Entonces, si desprendemos esta parte, todo esto que está aquí, veríamos esto. Este es el huequito que tenemos aquí. Se puede ver que no está tan profundo como el anterior. Este es menos profundo que este óvalo. Y bueno, nótese cómo el patrón de rayado, a pesar de que es la misma pieza, tiene un pequeño desfase ligeramente hacia la derecha en el caso de este tercer corte. Y el corte intermedio, pues desde la perspectiva de AA no se nota, no se puede apreciar. Así que esa sería una salvedad para la regla 5, que nos habla de que tenemos que mantener el mismo rayado. Y bueno, en el caso donde nosotros tengamos un ensamble de varias piezas, bueno, aquí sí se hace importante considerar que cuando la pieza sea diferente, sí podemos hacer modificaciones al rayado. Así que por la regla número 7 podemos ver que hay 1, 2, 3 y 4 piezas distintas en este ensamble. Así que esta porción corresponde a una sola pieza y una sola pieza porque son iguales en la pieza. La regla número 8 dice que cuando nosotros tengamos superficies que son de corte, que son delgadas, estas no se deben de rayar, sino que se van a representar con línea muy gruesa. Una línea que no debe de ser muy gruesa, pero sí lo suficiente para poder apreciarlo. Y que deberá existir una separación entre las líneas de los ensambles. Una separación que no deberá ser superior a 0.7 milímetros. Interesante la regla número 8. Y bueno, la regla número 9 dice que debemos evitar la consignación de cotas sobre superficies achuradas. Bueno, aquí tenemos un ensamble de 3 piezas, pieza 1, pieza 2 y pieza 3, y tenemos una acotación aquí. Bueno, esto no se debe de permitir, no debe haber acotaciones dentro del achurado. Pero si por alguna razón es imposible no poder acotar ahí,
Entonces el achurado debe de interrumpirse. Tiene preferencia la cota sobre el achurado. El achurado deberá de interrumpirse para que no se tape la cifra de la cota. La regla número 10 dice que cuando nosotros dibujemos aristas ocultas en el rayado, esto va a ser permitido únicamente cuando la comprensión del dibujo lo requiere. Ya vimos ahorita que cuando hagamos cortes, por nada del mundo debe de haber esquinas ocultas. Bueno, esta es una salvedad de esa regla, ¿no? Y aquí tenemos este objeto con su vista superior. Y bueno, si nosotros cortamos a lo largo del eje donde están los huecos, que sería este, si separamos las dos piezas, la pieza de arriba de la pieza de abajo, y vemos desde la perspectiva del observador, pues veríamos esto que está aquí. Vean que aquí aparece una línea inclinada que corresponde a esta zona. El corte pasó por el centro de los círculos, no pasó por acá. Esto no debería de verse. Bueno, en algunos casos, cuando es estrictamente necesario para la comprensión del objeto y no vamos a dibujar más, sí podemos poner líneas ocultas. Esta línea oculta revela que este es un plano inclinado. Visto desde la vista superior, pues no se nota la inclinación del plano. Alguien que esté sobrevolando este objeto con un dron, por ejemplo, y toma una fotografía, no podrá percibir su inclinación. Eso sería lo que vería. Entonces se puede hacer la salvedad, pues cuando se desee darle más sentido al dibujo sin tener que hacer otro dibujo más. Así que la regla 10 pues es una regla de excepción. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que no se deben de cortar en las representaciones de corte? Bueno, los elementos que no se deben de cortar son los tornillos, las nervaduras, como ya vimos ahorita en el caso de las nervaduras, las bolas de los valeros, de los cojinetes, los mangos de las herramientas, los ejes, las poleas, los brazos de ejes o poleas. Bueno, pues aquí vemos nosotros cómo al cortar estas piezas, pues los tornillos se dejaron sin achurar. Bueno, ¿por qué razón existe esta regla? Bueno, para no contaminar mucho el dibujo con patrones de rayas. O sea, se puede prescindir del rayado de tornillos y remaches. Y aquí vemos que en este corte, por ejemplo, se corta por la mitad de este eslabón, pero no se achura, solamente se achura la parte correspondiente a la sección de la cadena, pero el resto se mantiene sin achurar. Aquí tenemos el mango de una herramienta. Vean que este mango de herramienta pues únicamente se puede achurar en la mordedura, pero en el resto de la herramienta no. Es la única excepción para este caso. Y pues también está el caso de los valeros. Aquí tenemos un valero que ha sido cortado. Incluso se cortaron las bolitas del valero, pero las bolitas no se representan cortadas. Y bueno, el siguiente caso es el caso de esta pieza que fue cortada en este plano. No tiene sus letras de corte, pero fue cortada en este plano. Nótese que se corta esta parte circular y también se corta la nervadura. Vean, aquí está la vista de corte. Si separamos las dos mitades, se puede ver cómo esta parte cilíndrica está cortada. La parte central también está cortada, pero la nervadura no. Esta sería la nervadura. Miren, esta se pone sin cortar. O el caso donde hagamos un corte donde está un remache, el remache se ve sin cortar y el resto de la pieza sí está cortada. O por ejemplo esta otra, donde cortamos esta pieza por aquí, por este plano, y lo representamos a vista de corte. Nótese que todo aparece achurado excepto esta zona de aquí, que correspondería a la parte de los refuerzos de esta polea. Y bueno, pues ya hemos cubierto el tema de cortes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta el siguiente. Bye.